Si es que vos creés en los apóstoles, creés en los profetas, o incluso vas a una iglesia donde hay apóstoles y donde hay profetas, o estás buscando una iglesia y no sabes a qué iglesia ir, bueno, creo que este video va a ser de gran ayuda para tu vida. Bueno, vamos a empezar por aclarar directamente que los apóstoles y los profetas no existen en la actualidad, que es un ministerio que no está vigente. Y te vamos a dar los varios puntos por los cuales creemos que no está vigente en la actualidad ese ministerio. Bueno, empecemos por los profetas. Los profetas eran hombres de Dios que Dios utilizaba para transmitir su voluntad. De hecho, vas a ver en las Escrituras que muchos libros de la Biblia llevan su nombre, ya sea el nombre de Daniel, de Habacuc, Sofonías, bueno, Miqueas, Joel, bueno, etcétera, etcétera. Eran personas que Dios utilizaba para transmitir su voluntad, para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la Biblia todavía no estaba escrita. Pero con la venida de Jesús en el Nuevo Testamento todo cambió. Jesús dijo, los profetas y la ley eran hasta Juan el Bautista. Claro, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 o 1 al 3, dice que Dios antiguamente hablaba de muchas maneras a través de los profetas. Pero hoy, en los últimos días, Dios habla a través de su Hijo. Ahí está la respuesta. Hoy en día, el ministerio profético, los profetas, no están vigentes por el hecho de que la Biblia ya está terminada, ya finalizó. No hay más nada que decir. Porque, ¿qué es lo que nos van a decir? La voluntad de Dios va a transmitir un profeta, pero en la Biblia ya están las voluntades de Dios. ¿Qué nos van a hablar acerca del cielo? Pero la Biblia ya habla acerca del cielo. ¿Nos van a hablar acerca del infierno? También habla eso. ¿Qué nos van a decir? ¿Que nos tenemos que portar bien? ¿Que no tenemos que hacer cosas malas? Pero la Biblia ya nos dice eso también. No hay nada nuevo que decir. Por otro lado, si el ministerio profético siguiera vigente, la Biblia no tendría que estar cerrada, se tendría que estar escribiendo todavía en la actualidad. Pero la Biblia, al estar ya finalizada, ya no hay más profecía, no hay nada más nuevo que decir. Ya se acabó. Es por eso que el ministerio profético hoy en día no está vigente. Vamos a compararlo también con el tema de los apóstoles, porque en Efesios capítulo 4, 11, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en Efesios capítulo 2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí está la explicación de los apóstoles y los profetas. Dijimos que la función de un profeta era transmitir la voluntad de Dios. Hoy en día ya está escrito en la Biblia, así que todo está ahí. No necesitamos de un hombre. Vos no necesitas que un hombre te venga a querer transmitir la voluntad de Dios. Está en las Escrituras lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por otro lado, un profeta de hoy en día te dice, proclama profecía acerca de un presidente que va a ser derrocado, el Señor tiene una pareja para tu vida, el Señor te quiere mandar a las naciones. Es así. Pero cuando vamos al libro de Corintios y vemos que el don de profecía era para exhortar y para consolar, no era para predecir o adivinar el futuro o hechos futuristas o las cosas que van a pasar en los últimos tiempos, como lo hacen los profetas de la actualidad. Bueno, por otro lado, ¿por qué ese afán de querer ser profeta o de querer ser apóstol? No lo entendemos, ¿verdad? Pero bueno, cuando Jesús ni siquiera se proclamó profeta él mismo. Bueno, con respecto a los apóstoles, decíamos recién que en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, edificaos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Vean que dice que hoy en día tenemos que edificar sobre el fundamento que ellos colocaron. El fundamento, el cimiento, la base. Lo que saben de edificación,
conocen y de construcción, saben que cuando antes de construir y de edificar, lo primero que se pone es el fundamento, es el cimiento, la base. Se hace un hoyo en la tierra y se colocan ahí las zapatas. Bueno, y después se empieza a edificar. Y eso se hace una sola vez. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles y los profetas. Los profetas transmitían la voluntad de Dios. Y los apóstoles lo que hicieron fue, vamos a ponerlo más o menos, dar un ejemplo para que puedan ustedes entender. Ellos fundaron las iglesias y ellos siguieron con la doctrina que Jesús le había impuesto. Ellos eran discípulos, alumnos de Jesús. Pero después ellos tuvieron que continuar. Y una vez que los apóstoles dejaron de existir, ahora nos toca a nosotros, pero nos toca edificar sobre el fundamento. Ya no tenemos que volver a colocar el fundamento. Vamos a ver y comprobar que los apóstoles no existen. Pablo dijo bien claramente que él era el último de los apóstoles a quien el Señor se le había aparecido. El último y nada más. De hecho, no hay un pasaje en las Escrituras donde se describa a otro apóstol. Fuera de los 12 que Jesús escogió y el apóstol Pablo, no vemos que se haya levantado a otro apóstol. Cuando Jesús, antes de partir, antes de ascender a los cielos, le dijo, id por todo el mundo y hagan discípulos, hagan alumnos, pero nunca le dijo, hagan apóstoles, ¿verdad? Bueno, por otra cosa, para ser apóstol se debe reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? En el momento en que Pedro decide, es necesario que escojamos un sucesor por Judas, que había sido el que había entregado a Jesús. Y Pedro dice claramente cuáles son los requisitos que debía reunir para poder ser un apóstol. Número 1, debía haber estado con ellos todo el tiempo del ministerio de Jesús. Número 2, debía haber visto a Jesús físicamente. Número 3, debía haber visto a Jesús resucitado físicamente también. Es por esto que hoy en día es imposible reunir esos requisitos. No podemos. No es difícil, sino que es imposible. Vean que cuando aparecen los primeros apóstoles, ellos fueron llamados, escogidos, separados por Jesús en carne y hueso. No fue mediante una visión, mediante un sueño, no apareció un ángel, sino que Jesús mismo, cuando principia su ministerio, Él mismo en persona los escoge. Hoy en día eso es imposible. Vemos que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, el último apóstol, tiene una visión de la Nueva Jerusalén y él ve que la Nueva Jerusalén está fundada sobre 12 cimientos, los cuales llevan los nombres de los 12 apóstoles. Ahí está también. No hay más, solamente 12 apóstoles, no son 50, no son 100, no son 1000, son 12 y nada más que 12. Podemos comprobarlo también cuando Pedro le dice a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice que ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está, dando a entender que solamente son esos 12 apóstoles que se sentarían. Solo hay 12 tronos para 12 apóstoles, nada más. Pero el tema de los apóstoles no es nada nuevo, porque en tiempo de Pablo, ya en la iglesia de Éfeso, habían personas que se habían autoproclamado apóstoles. Dice, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y lo has hallado mentiroso, y no lo son. Aparte, otra cosa, el ser apóstol requería de una gran autoridad. Eso implicaba que el apóstol tenía una gran autoridad por parte de Dios. Esto lo podemos comprobar porque Pablo, vean ustedes que escribía carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los Filipos, y era así la autoridad de un apóstol. Gobernaba sobre todas las iglesias. El apóstol tenía la autoridad de decir, bueno, acá ponemos un pastor. Este pastor que está en esta provincia, en esta ciudad, no va más. Este para acá, este para allá. Vean la autoridad que tenía un apóstol.
Y hoy en día eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque los apóstoles solo gobiernan en su iglesia, no gobiernan en todas las iglesias. Entonces son un montón de cosas que nos demuestran que los apóstoles y los profetas no existen en la actualidad. Que era un cargo que estaba vigente, pero ya no, porque ellos colocaron el fundamento y ya está, listo, eso se hace una sola vez y nada más. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar sobre la doctrina de los apóstoles, lo que ellos nos dejaron a nosotros, que a la vez ellos lo recibieron de Jesús, nada más. Y bueno, como te dije, el don del profeta tampoco ya no está vigente ya, porque la Biblia ya está terminada. Quiero ir finalizando este video dándote un consejo. Mira, si en la iglesia en la que vos estás hay apóstoles y profetas, tenés que irte inmediatamente, andate de esa iglesia. No es bíblico, está mal, es incorrecto. Están cometiendo un acto de herejía. Así que yo te pido, te aconsejo, te digo que te vayas. Lo mejor que podés hacer es irte de esas iglesias, porque se autoproclamaron apóstoles, se autoproclamaron profetas y no lo son. No está vigente. La Biblia es clara al decir que ya eso no va más, ya no corre más en la actualidad.